muchísimas gracias por la invitación. Una disculpa porque busqué combinaciones de todo para estar ahí, porque me hubiera gustado estar ahí presente con ustedes, pero fue una tarea, una misión imposible. Pero prometo que si me avisan con tiempo para la próxima, pues estaré ahí de cuerpo presente, porque me encanta compartir con las personas, y la energía, por supuesto, no es la misma que se transmite cuando es presencial que cuando lo hacemos vía online, ¿vale? Entonces, hoy voy a estar hablando sobre agromiopatía en el mundo vegetal. Y antes de comenzar con la presentación, a mí me gustaría contarles una historia de cómo pues yo llegué acá. Eh, yo soy de formación físico-nuclear y nací en Cuba, estudié allí en la universidad y luego pues hice un doctorado en México y bueno, y después llegué acá, por esa investigación llegué acá. Pero cómo la homeopatía llegó a mí o yo llegué a ella, yo no sé quién fue primero, ¿no? Aquí es el cuento del huevo y la gallina. Cuando yo fui asmática desde nacimiento prácticamente, y bueno, después de estudiar, estoy casi segura que fue después de la primera vacuna que me convertí en asmática, pero bueno, de eso no hay pruebas. Entonces, lo interesante es que ya de adulta, alrededor de los 30 años, alguien me recomendó la homeopatía porque mis crisis de asma eran cada vez peores, peores, peores. Y cuando pregunté qué era la homeopatía, me dijeron que era agua con alcohol. ¿Por qué? Porque en Cuba no hay globulitos, solo hay soluciones hidroalcohólicas. Y entonces mi pensamiento de investigadora así hizo clic y dijo, ¿cómo que el agua con alcohol me va a quitar el asma si la medicina no ha podido? Pero soy muy curiosa y dije, pero bueno, no tengo nada que perder, peor no voy a estar. Y voy a probar a ver qué es eso de la homeopatía. Fui al homeópata y el que fue paciente conmigo fue él, porque yo nada más sentarme allí en su consulta, les dije, mire, yo no creo en esa agua con alcohol que usted me va a dar, pero estoy aquí porque no tengo nada que perder y estoy curiosa por saber qué es eso. Y bueno, empezó la entrevista y me empezó a preguntar, según yo, cosas que no tenían nada que ver con mi enfermedad. Empezó a preguntarme que de qué lado dormía, que a qué le tenía miedo, que qué comía, qué me gustaba, qué tipo de alimentos mejor. Bueno, en fin, una infinidad, que si mejoraba y empeoraba, a qué hora, que si el tiempo, cosas que según yo no tenían nada que ver con la homeopatía. Y aquello duró casi una hora. Y para terminar la consulta, pues me prescribe arsénico álbum. Ese fue el primer medicamento que yo tomé y que yo pensé, y encima de todo esto me va a envenenar. Entonces imagínense cómo yo salí de aquella consulta con un veneno que según yo tenía que tomarme a ver qué pasaba con aquello, ¿no? Pero son muy disciplinadas y una vez decido, me comprometo con algo, pues lo cumplo. Y hice al pie de la letra lo que me dijo el médico. Él me había dicho, es posible que en la primera toma, mis crisis siempre eran de madrugada, después de las 12 de la noche, y entonces es posible que empeores con la primera toma. Si eso ocurre, espera 30 minutos, lo vuelves a tomar, y si no mejoras, pues ya lo dejas. Pero me pasó exactamente igual que lo que me dijo el médico, es decir, empeoré a la primera toma, mejoré a la segunda, me dormí y al otro día me desperté como si nunca en mi vida hubiera tenido asma, ¿vale? Y sin dolor en las articulaciones, sin taquicardia, nada, ningún efecto secundario. Yo decía, yo me autosugestioné porque me pasó lo que me dijo el médico. Y estuve autosugestionada un mes entero, hasta que, recuerden que en Cuba son soluciones hidroalcohólicas, entonces hay que diluir el medicamento en agua para que sea más eh, agradable al paladar. Entonces, el agua que me quedaba después de tomarme mi medicamento, yo se lo echaba a una planta, pero de forma totalmente inconsciente. Fue mi madre que al mes justo, me dice, mira, parece que esa planta tuya también era asmática, porque mira cómo ha mejorado. Cuando yo miré a la planta así, ahí fue lo que hizo el clic en mi mente. Dios, espera, espera, espera. Aquí esto no es agua con alcohol, aquí hay algo más. Salí corriendo a ver a mi médico, a preguntarle si él sabía sobre la aplicación de la homeopatía en las plantas. Mi médico se asustó cuando me vio porque él pensaba quién sabe qué, porque no teníamos cita ni nada, pero bueno, yo esperé hasta que él me pudo atender y le conté la historia
y me dijo que no tenía idea, pero me puso en contacto con un médico mexicano, el doctor Germán Guajardo Verdad, que es bautizado en Cuba como mi tío Germán, mi tío Guajardo, porque él me facilitó el contacto con varios de los grupos que empezaban a trabajar en agromiopatía en aquel entonces, y me mandó mucha bibliografía. La primera materia médica que tuve me la regaló este doctor mexicano, y así comencé yo a incursionar en este mundo. Yo trabajaba en aquel entonces en un instituto de investigaciones en biotecnología para las plantas, y tuve la oportunidad de investigar directamente allí. Bueno, así comenzó toda esta historia. Y luego en Cuba, si no eres médico, ni farmacéutico, ni veterinario, no puedes estudiar homeopatía. Entonces tuve que estudiar de forma empírica con toda esta información, con los libros que me prestaba mi homeópata, y pues así comencé hasta que tuve la oportunidad de enviar un trabajo a un congreso de homeopatía en Cuba, de la Liga Homeopática Cubana, y este era un congreso internacional que se celebraba allí. Y me asombré cuando me aceptaron este trabajo para presentación oral. Y entonces ahí pensé, bueno, ¿y yo qué voy a hacer? Voy a bailar a casa del trompo, ¿qué voy a hablar yo de homeopatía si yo no sé nada de esto? Y entonces, pero lo chistoso era que ellos estaban asombrados porque querían saber qué yo veía en las plantas que le podía dar homeopatía, o cómo yo hacía todo aquello, ¿no? Y aproveché esta oportunidad para pedir autorización para estudiar homeopatía de forma oficial. Y así surgió el primer diplomado de agromiopatía en Cuba, donde fui parte. Es un proceso muy bonito porque fui profesora y alumna al mismo tiempo. Yo enseñaba cómo yo veía lo de las plantas, que ya no tiene nada que ver como lo veía en aquel momento, porque uno va evolucionando, a medida que fui estudiando, fui aprendiendo otras cosas. Pero así comencé, y agradezco infinitamente a mi enfermedad, que ya no soy asmática, por cierto, gracias a la homeopatía, y de que me diera esta oportunidad y gracias a eso estoy aquí con ustedes hoy. Entonces, ahora sí, vamos al pollo del arroz con pollo, vamos a hablar de agrohomeopatía. Entonces, les comparto, ay, perdón, voy a dejar de compartir un momento porque quiero compartir también. Sí, ya, ahora sí. Ahora sí, entonces vamos a ponerlo en pantalla completa. Ahora sí está. Entonces vamos a hablar de la agromiopatía. Pero antes de hablar de agromiopatía, tenemos que tener algunos conceptos bien claros, o podemos hablar de, por ejemplo, si las plantas son inteligentes. Tenemos que hablar de cómo repertorizar una planta. Repertorizar es el proceso el que en humanos realiza el médico con todo el cuestionamiento para buscar un medicamento homeopático. Entonces, en plantas, ¿cómo se hace esto? ¿Qué es la totalidad de un agroecosistema? Y finalmente, cómo usar la homeopatía para regar diferentes tipos de extensiones de tierra. Y bueno, pasando al primer aspecto sobre la inteligencia de las plantas, pues me gustaría abordar un, un tema muy, bueno, aquí ya no se coordinó bien. Carlos Darwin, él, nosotros conocemos que es el creador de la teoría de la evolución de las especies. También la mitad de su vida científica la hizo en investigaciones botánicas. Y él escribió en su libro El poder del movimiento de las plantas, la hipótesis raíz-cerebro. ¿Qué decía él? Él decía que el ápice de la raíz puede considerarse un órgano cerebral dotado de una sensibilidad que controla su navegación por el suelo. Y a esto vamos a ver cómo es de una forma de inteligencia, porque la planta tiene que buscar todo un circuito, tiene que hacer un camino para encontrar el agua, por ejemplo. El ápice de la raíz representa el extremo anterior del cuerpo de la planta, y su hipótesis dice lo siguiente, que la punta de la raíz, dotada de sensibilidad y capaz de dirigir el movimiento a las regiones adyacentes, actúa como el cerebro de un animal inferior. Es decir, su hipótesis, que fue guardada por años, por siglos, fue guardada y no se le dio importancia sobre de que el cerebro de una planta estaba en la raíz. Entonces, por eso se llama la hipótesis raíz-cerebro. Cuando yo me encontré
con esta historia, pues ahí algo hizo clic también, otro nuevo clic en mi mente y dije, espera, hay que mirar la planta desde otra manera. Y antes de hablarles sobre esto, vamos a hablar sobre el concepto de inteligencia. Normalmente la inteligencia es aquella habilidad que tenemos para resolver problemas. Y las plantas, pues, son el ser vivo que más resuelven problemas en esta historia, porque ellas tienen que buscar el agua, ellas transforman todos los compuestos, la luz las transforman en compuestos orgánicos, ellos transforman los minerales del suelo en sustancias para ellas alimentarse, es decir, se pasa todo el tiempo ellos transformando cosas y resolviendo problemas. En estos dos artículos que yo les traigo, hay muchos más, pero no los quiero tampoco eh, agobiar con tanta historia. Las raíces, está demostrado que las raíces detectan frecuencias entre 100 y 400 hercios y el agua tiene o fluye a 300 hercios. Miren qué inteligentes las plantas. Las raíces tienen como unas onditas que ellas van buscando dónde está el agua, entre otras cosas, claro. Pero cuando la encuentran, ahí van y le avisan al resto de la planta, encontré agua, y van y se apoyan entre las otras, más o menos así. Además, hay otro artículo que los compuestos volátiles producidos por las hojas son llamadas de socorro. Esto ha sido ya demostrado. Y llamadas de socorro, ¿para quién? Para otras plantas, para otros seres vivos que viven justamente en el suelo, y se activan nuevos mecanismos, se asocian entre bacterias, se asocian pues levaduras que viven en el suelo, incluso algunos otros microorganismos, y ayudan a la planta a producir, a crear un sistema para que respondan eh, a ese daño o a ese peligro que ellas ven, y produciendo estas sustancias volátiles. Entonces, ya visto que las plantas definitivamente son inteligentes, vamos a pasar entonces a cómo repertorizar las plantas o qué hay que tener en cuenta para repertorizar las plantas. Y bueno, ya visto de que las plantas no pueden hablar como hablamos nosotros, entonces es complicado interrogar a una planta. ¿Cómo le vas a preguntar qué te duele, de dónde apareció, cuándo empezaste, qué es mejor para ti, toda esa historia? Pero tenemos atajo. Entonces, recuerden cuando hablamos de la hipótesis de Darwin, de la hipótesis raíz-cerebro, pues bueno, eso nos hizo desarrollar la siguiente estrategia: considerar a las plantas como personas invertidas. Y de eso vamos a hablar más adelante. También tenemos que considerar las condiciones climáticas cuando aparece el problema. También tenemos que considerar las características del suelo, y tenemos que tener en cuenta las famosas plantas indicadoras, mal llamadas malezas, yo las llamo buenesas, porque estas plantas nos van a indicar qué hay de más en el suelo, qué hay de menos, qué hay de deficiencia, o incluso que el suelo no necesita absolutamente nada. Entonces vamos a hablar como las plantas invertidas, las plantas como personas invertidas. Entonces, ¿qué tenemos que considerar? Imagínense una planta como una persona con la cabeza para abajo y los pies para arriba. Y considerándolo de esta manera, entonces la raíz de la planta se puede considerar como el cerebro, como el sistema digestivo y como la boca. Luego, el tronco se puede considerar como la columna, o el tallo, en dependencia del tamaño de la planta, se puede considerar como la columna vertebral. La corteza se puede considerar como la piel de la planta, las hojas, sistema respiratorio, pulmones también, las flores como sistema reproductor, fertilidad, y los frutos, los higos. El xilema y el floema como todo el sistema circulatorio de la planta, y además la savia, la sangre. Teniendo en cuenta todo esto, ¿y esto para qué nos sirve? Porque ustedes van a decir, bueno, ¿y qué hago con todo esto? Bueno, para hacer una repertorización adecuada, tenemos que dos libros básicos. Uno es el repertorio homeopático y otro es en la materia médica. Afortunadamente ya existen repertorios digitales, pero no obstante a esto, las materias médicas también son muy útiles, porque ahí es donde está escrito justamente para qué sirve cada medicamento. Todos estos
pruebas, le llamamos proving o patogenesia, que se realizan en personas sanas, pues justamente esto se registra en una materia médica y así se sabe cuáles son los síntomas que cubre cada medicamento. Bueno, y en el repertorio está organizado de forma diferente. En el repertorio se organiza por órganos, por lugares. En la cabeza, pues síntomas y que cuántos posibles medicamentos son útiles con un orden de prioridad y luego se va a la materia médica y se busca cuál de esos medicamentos es el más adecuado de acuerdo a las características del paciente. Pues bien, aquí podemos entonces ir al repertorio si el problema en la planta aparece justo en la raíz, si el olor en la raíz no es bueno, si hay un problema en la raíz X, unas protuberancias que aparecen o cosas raras, unas secreciones, entonces vamos en el repertorio a la parte de cabeza, cerebro o también sistema digestivo en dependencia. Si el problema aparece en la planta, en las hojas, pues vamos a pulmones, a sistema respiratorio, en el repertorio, y así se hace como más llevadero, mucho más fácil encontrar una correspondencia entre los síntomas que aparecen en las plantas con el repertorio y la materia médica para humanos. Bueno, las condiciones climáticas que tenemos que tener en cuenta, que es un factor muy importante, igual que para humanos, es la temperatura. Por ejemplo, si el problema en una planta aparece o en un cultivo aparece después de un cambio climático o después de cambios de temperatura, como tanto suben las temperaturas como bajan las temperaturas, esto es un dato muy importante a tener en cuenta porque hay medicamentos clasificados que son muy útiles para estos cambios de temperatura. Claro, hay que ver el conjunto de cosas, porque si el problema aparece en raíz, además hay cambios de temperatura, ya tenemos dos cosas a tener en cuenta, ¿vale? Si además el problema aparece después de cualquier tipo de tormenta o antes de cualquier tipo de tormenta o durante la tormenta, entonces también eso es un síntoma importante a tener en cuenta cuando hay cambios de tiempo. No es lo mismo que baje la temperatura o que suba la temperatura o que hay un cambio de calor a frío o de frío a calor. Todos estos cambios son cambios inusuales, porque en los países que tenemos 4 estaciones, recuerden que es normal que en septiembre empiece el otoño y hagan cambios de tiempo. Esos no. Me refiero que en pleno verano cambie la temperatura y caigan, pues bajen 10 grados, por ejemplo, la temperatura. Eso no es normal. O que en invierno pues suban 10 grados la temperatura, eso no es un cambio normal. O que sin sea época en que se esperan tormentas eléctricas, pues haya tormentas eléctricas en una zona que nunca hubo tormentas eléctricas. Esos son los cambios que hay que tener en cuenta, ¿vale? Cuando hay exceso de lluvia en zonas que normalmente no llueve o que llueve muy poco, o cuando deja de llover en zonas en que normalmente es habitual que haga llueva, o que llueva así de buenas a primera un día y que ya pare de llover, cuando normalmente eso tampoco es habitual. Caída de nieve o nevadas fuera de temporada, heladas también, esos son eh, datos muy interesantes, síntomas a tener en cuenta a la hora de considerar esto. ¿Y a quién yo le voy a preguntar todos estos datos? Cuando yo voy a ver un territorio, a las personas que cuidan las plantas, ¿vale? Eso es muy, muy importante a los que están a cargo, a los dueños de ese territorio, porque estas personas son las que conocen como la palma de su mano estos lugares, saben exactamente cuál planta actúa de una manera, cómo se desarrolla esta, cómo crece esta, qué le gusta a esta otra. Es increíble el lenguaje que tienen, por eso me encanta trabajar con los campesinos, porque hay una sabiduría allí. Yo digo que el laboratorio más grande del planeta se encuentra justamente en el campo. Allí es donde verdaderamente se encuentra toda la información. Y entonces, este cuestionario que normalmente en la consulta se le hace a los pacientes, pues en este caso hay que hacérselo además a estas personas. Y teniendo en cuenta todo esto y además la observación, porque hay que observar dónde aparece el síntoma con todos los datos extras que nos den las personas que están a cargo. Las características del suelo. ¿Qué se tiene en cuenta en las características del suelo? Pues la humedad.
De acuerdo a la humedad del suelo, pues ahí es la posología que se va a hacer. Es decir, es la aplicación, posología es la aplicación del medicamento homeopático. Se aplicarán con más frecuencia o menos frecuencia, 3 veces a la semana, una vez a la semana, una vez cada 2 semanas, etcétera. La composición del suelo es importante y me pueden decir, bueno, si no tenemos forma de hacer un análisis del suelo, ¿cómo vamos a saber la composición? Pues es muy fácil porque recuerden que hablé en algún momento de plantas indicadoras que después vamos a retomar. Estas plantas nos pueden decir cómo están los suelos y vamos a retomar esto más adelante. Pero bueno, si pueden hacer un testeo del suelo, si tienen esa posibilidad, y el suelo normalmente era un suelo calcáreo y se ha convertido en un suelo tipo ácido, pues entonces ahí hay un problema porque las plantas que normalmente estaban creciendo allí son plantas que necesitan pues este tipo de suelo y no un suelo diferente y viceversa, ¿vale? O plantas que necesitan ciertos nutrientes, sin embargo en la composición de ese suelo se ha perdido por prácticas, por manejos en el suelo inadecuados, eso también hay que tener en cuenta. La acidez del suelo, el pH. La acidez del suelo es muy importante porque hay plantas o cultivos que necesitan pues pHs específicos para crecer, un rango de pH. Hay plantas que le encantan los pHs ácidos, hay plantas que le gustan los pHs neutros y hay otros que les gustan los terrenos con pHs básicos o alcalinos, ¿vale? Entonces hay que también conocer las características de nuestro suelo y qué queremos sembrar allí también para no tener problemas. ¿Cómo ha sido tratado ese suelo? Es importante saber la historia del suelo, cómo ha sido tratado, si se ha aplicado químicos, si se ha aplicado una gran cantidad de fertilizantes, si el suelo, desde cuándo esta familia o estas personas que tratan este suelo están ahí, qué tipo de prácticas usan, qué hacen en el suelo, qué tipo de agua utilizan al suelo. Y en el suelo, un aspecto que aquí no he escrito, pero que es muy importante, es el olor del suelo. Les dejo como tarea que vayan a oler suelos que ustedes sepan que han sido tratados con químicos, huelan, y después vayan a ver a un bosque o a un lugar que ustedes sepan que nunca se ha tratado con químicos y huelan el suelo. Van a ver la diferencia, no les voy a decir cuál es el olor que deben percibir, pero ustedes van a ver la diferencia entre uno y el otro. Y esto es muy importante porque cada vez que aparece algún síntoma y huelen, eso también es un dato muy importante para el homeópata para poder hacer una repertorización correcta y escoger el medicamento adecuado para tratar sus cultivos. Las plantas indicadoras. Bueno, aquí les traigo las plantas indicadoras. Son, como su nombre lo indica, son indicadoras de cosas. Nos van a estar diciendo y de qué es lo que está sucediendo. Es como el lenguaje. Ellas son para mí las palabras, es que nos transmite mensaje y nos está diciendo qué sucede en el suelo. Por ejemplo, esta, la úrtica dioica, es características de suelos ricos en nutrientes, especialmente nitrógeno, fósforo y potasio. Entonces, cuando aparezca en suelos esta úrtica o la ortiga, más conocida como ortiga, entonces ustedes saben que ahí con los ojos cerrados pueden sembrar maíz. Ahora, no es que aparezca una planta de ortiga, tienen que aparecer muchas plantas de ortiga, tienen que aparecer una colonia, como digo yo, para que indique que verdaderamente este suelo es rico en estos nutrientes, ¿vale? Ahora, esta otra planta que se conoce como Taraxacum officinale, no recuerdo, creo que es el diente de león, creo que le llaman, es, nos está indicando que los suelos están compactos. Entonces, ¿qué hacen estas plantas? Descompactar ese suelo, ¿vale? Nos ayudan a descompactar el suelo, por eso son muy útiles. Otro dato interesante es que cuando tengan plantas indicadoras en el suelo o una planta que no conocen, pero tengan grandes cantidades, busquen el nombre científico, traten de buscar en internet, ponen el nombre común y les va a aparecer el nombre científico. Y después que tengan el nombre científico, identifiquen si hay medicamentos homeopáticos preparados de esa variedad. ¿Por qué? Porque
cuando usan entonces el medicamento homeopático correspondiente a lo que les está indicando, hace el suelo una corrección mucho más rápida y ayudamos a las plantas indicadoras a hacer su trabajo mucho más fácil. Y en este caso, el medicamento homeopático debe usarse en potencias bajitas. A las 6CH, por ejemplo, potencias bajitas, es muy recomendable y muy útil. Esta planta, la Trifolium pratense, creo que es conocida como el falso trébol, es indicadora de suelos pobres en nitrógeno, carencia de materia orgánica animal, suelos con nulo poder de retención, es decir, que no retiene el agua prácticamente. ¿Qué hace esta planta? Esta planta pues hace si la arrancan, van a ver que sus raíces son muy entrelazadas, entonces ayuda a que haya, en este caso se compacte un poquito más el suelo, que se favorezca las condiciones para que se empiecen a cambiar incluso las condiciones del suelo para que empiece a generarse una materia orgánica óptima, empiecen a llegar a favorecer el crecimiento de bacterias fijadoras de nitrógeno, por ejemplo, y entonces eso hace que aumente la cantidad de nitrógeno en el suelo. Si nos está indicando que el suelo es pobre y ellas están tratando de corregir este problema con acciones que ellas van a estar realizando. Esta plantita es indicadora de suelos excesivamente húmedos y mal drenados. Es decir, esto es lo contrario a la anterior, es decir, aquellas que no retiene, esto pues no drena, se encharcan, son suelos que encharcan. Y entonces, ¿qué hace esta plantita? Pues lo que hace es tratar de descompactar, de abrir para que el suelo pueda drenar correctamente. Esta otra planta es indicadora de suelos calcáreos y bien drenados. Entonces, cuando tengan esta crece prácticamente casi que un arbusto y es importante cuando la tengan, pues hay calcio en el suelo y son suelos bien drenados. Entonces, si ustedes quieren sembrar un cultivo que sus requerimientos nutricionales es uno de los más importantes, calcio, y no necesita tanto exceso de agua, pues pudiera ser esta una indicación de que este suelo es bueno para ese cultivo. Y además, tener en cuenta también la totalidad en el agroecosistema. ¿Qué es esto de que estamos hablando? Como Mari Carmen hablaba anteriormente sobre la totalidad en el humano, en el paciente, en la persona, que somos uno, así estemos enfermos, sanos o donde quiera que estemos, no podemos dejar el riñón en la casa para irnos a trabajar, ni podemos dejar, pues igual somos uno con el resto. Nosotros intercambiamos información en forma de energía con todo lo que nos rodea. Las mujeres sobre todo tenemos una prueba de esto. Cuando trabajamos, mujeres juntas, estamos mucho tiempo en contacto, el ciclo menstrual se nos regula a todas igual y tenemos el ciclo menstrual al mismo tiempo. Eso no es brujería, eso es porque estamos conectadas, interconectadas energéticamente y al final ocurre una sinergia y un equilibrio, se restablece un nuevo equilibrio y por eso se nos regula el ciclo menstrual a todas al mismo tiempo, y prácticamente igual. Pues igual con el agroecosistema sucede lo mismo. Se va a equilibrar la energía de las personas con los animales, con las plantas, con el suelo, con el aire, con todo lo que hay y por eso tenemos que tener en cuenta todos los factores que hay en el sistema. Aquí un dato interesante es que si las personas, por ejemplo, que tratan a los cultivos, tienen un tratamiento homeopático, ahí no hay nada que pensar. Con los ojos cerrados hay que tratar ese sistema con ese tratamiento homeopático, con esos medicamentos homeopáticos. ¿Por qué? Porque las plantas, muchos estoy convencida que han escuchado hablar sobre la sensibilidad en los animales y que los animales se enferman para ayudar a las personas y tal. Bueno, las plantas son todavía más sensibles, lo que no lo percibimos. Las plantas se enferman antes y desarrollan síntomas antes que las personas. Incluso por eso les digo, si hay alguien que tiene un tratamiento homeopático y revisen que van a haber plantas que tengan algún problema, denle a esas plantas ese tratamiento homeopático y van a ver cómo se resuelve. Aquí, ¿qué hay que tener en cuenta aquí?
pues qué prácticas utilizan los vecinos, qué practican en el caso que nosotros tengamos prácticas ecológicas y que no usemos químicos, etcétera, etcétera. Entonces hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque como todos estamos relacionados, además, si no hay divisiones o la división entre un terreno y otro, pues pasa la información de un lado a otro. Eso también es importante tenerlo en cuenta. La historia del territorio. Es posible que actualmente hay un territorio en que no se apliquen químicos, pero 10 años atrás se usaban químicos. Eso es importante conocerlo, porque ahí queda una memoria que hay que restaurar y que hay que curar. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Condiciones de salud de las personas que están cuidando el territorio, como mencioné anteriormente, porque esto nos habla de una señal muy buena, muy potente para escoger el medicamento homeopático a tener en cuenta. Yo les cuento, tuve una experiencia en Chile, en el sur de Chile, allí en unos cultivos de vid. Ellos, es una plantación orgánica que nunca han usado químicos y me he encontrado que ellos tienen el pie que usan es español, es decir, es original del que se llevaron los españoles para allí, nunca se ha cambiado, ha sido el mismo, el mismo, el mismo, el mismo. Entonces tenía un problema allí, en esta surgió de buenas a primeras un problema, cuando nunca había habido ningún problema, y entonces buscando no había ninguna causa aparente. Y cuando empiezo a indagar, le pregunto a la persona que está tratando el terreno, pues si normalmente es el que siempre trata y me dice la persona, no, el que estaba encargado de esto era mi padre, pero se le detectó una enfermedad cardíaca y no pudo más cuidar las uvas, la vid, y entonces me ha tocado a mí asumir esta función. Pues que pregunté, ¿qué tratamiento tiene tu papá? Y entonces, bueno, ya me explicó el tratamiento y tal, no tenía tratamiento homeopático, un tratamiento químico, pregunté los síntomas y tal, y todo esto. Y entonces hicimos una prueba con 3 medicamentos. Le pregunté que si estaba dispuesto a investigar, entonces probamos 3 medicamentos. Y con uno de ellos 3 fue con el mejor resultado que se obtuvo y finalmente ya se terminó de tratar con ese tratamiento. Y como 3 meses después me mandan la información, todo se había resuelto en el campo, todo está perfecto, y me dice esta persona de forma asombrada, pero ha pasado otra cosa que no sé si tiene que ver, y es que mi padre ha comenzado a recuperarse y ya está yendo al campo. Entonces, ahí ven la conexión entre las plantas y las personas, entre todo el territorio. Entonces, indirectamente, todo estaba siendo reequilibrado y el padre también recibió beneficio sobre su salud. Y es interesante también, o tenemos que tener en cuenta, la biodiversidad en el territorio. ¿A qué me refiero a la biodiversidad? Si está sembrado monocultivo, si hay variedad, si se hace rotación de cultivo, si, cómo es que se maneja, y vuelvo otra vez a las prácticas que utilizamos en el terreno. Eso también es interesante tener en cuenta. Y bueno, me gustaría explicarles algo que estamos desarrollando junto con la Universidad Candegave y el Instituto de CIMASUR de Chile, donde el director es el doctor Alejandro Montero, con el cual investigo directamente, y estamos haciendo unos nuevos patrones de sustentabilidad, viabilidad, para analizar la totalidad en un agroecosistema. Nosotros, ¿qué hemos identificado? Hemos identificado que hay 4 patrones: el patrón de resiliencia, el patrón de agotamiento, el patrón de contradicción y el patrón de crisis. Bueno, aquí como vemos, lo que medimos es sustentabilidad por aquí y viabilidad por este lugar. Entonces vamos a explicar el patrón de resiliencia. Para encontrar un patrón así, hay indicadores de viabilidad y sustentabilidad. Y aquí aparentemente no hay ningún tipo de problema. Entonces, cuando hay un desequilibrio
en este tipo de territorio que tienen un patrón de resiliencia muy fácil, se resuelve con medicamentos como sales de Schussler, como medicamentos puntuales a potencias muy bajitas, se resuelven muy rápido y prácticamente hay que hacer una intervención mínima. Muy rápido responde el territorio. ¿Qué sucede con el patrón de agotamiento? Ay, perdón, aquí pasó algo que no sé. Bueno, en el patrón de agotamiento, lo que sucede es que yo pensaba que estaba explicado. Bueno, parece que no. Las prácticas no son viables. Las prácticas aquí que tenemos, aquí tenemos una alta sustentabilidad, pero tenemos una baja viabilidad. ¿Esto qué quiere decir? A ojos, cuando miramos a primera vista, lo que sucede es que nos podemos confundir con un patrón de resiliencia porque todo parece estar bien porque es sustentable, pero no se hacen buenas prácticas, no se tienen en cuenta que las reservas se están desgastando y hay un aumento de la vulnerabilidad del sistema. ¿Y por qué ocurre esto? Porque se está trayendo, por ejemplo, materia orgánica de fuera que no se produce en el mismo lugar, se están haciendo prácticas que no son las adecuadas, no se tiene en cuenta el mantener las reservas del sistema y eso con el tiempo va a llegar a un patrón entonces de, ¿cómo decir?, de contradicción. Ah, bueno, ahora sí salió. En el patrón contradictorio, entonces las prácticas son adecuadas, pero no se ha mirado el contexto. ¿Por qué? Porque aquí tenemos viabilidad, es decir, hay viabilidad, es viable, pero no es sustentable. Es decir, estamos haciendo prácticas que no nos dan resultados. Es lo que quiere decir esto. ¿Por qué no se mira el contexto? ¿Y qué hablamos cuando hablo de contexto? A qué me refiero? Por ejemplo, que el vecino que tiene el terreno al lado aplica químicos y yo no lo he tenido en cuenta. Entonces, en ese caso, hay que tener en cuenta que hay medicamentos homeopáticos que se pueden aplicar en los linderos, en las barreras o en las fronteras del territorio para evitar que haya esta contaminación y entonces utilizando estos medicamentos pues se puede evitar que haya este problema y solventar esta contradicción. Porque es una contradicción porque supuestamente es un territorio que debía ser sustentable, pero no lo es. ¿Vale? Y el más común, desafortunadamente, es el patrón de crisis. Aquí se pierde la sustentabilidad y se pierde la viabilidad del territorio. Este es el patrón, aunque es el más abundante, es el más fácil del cual tratar. ¿Por qué? Porque aquí no hay nada, no hay nada simulado, no hay nada escondido, aquí está todo y entonces es mucho más fácil verlo. Un ejemplo de crisis, cuando todo esté, por ejemplo, las personas que tratan estos sistemas, generalmente son los sistemas aquellos que quieren convertirse desde usar químicos a ser ecológicos o entrar en la agricultura orgánica. Entonces, estos patrones, estos territorios están en crisis. Aquí las personas están abiertas a un cambio, están abiertas a aplicar nuevas técnicas, entonces es mucho más fácil hacer el proceso hacia la resiliencia. Y generalmente, pues hay medicamentos aquí como Auron, como medicamentos como Mercurio. Tenemos identificados botiquines para cada uno de los patrones y para salir rápido o para encontrar, como yo me gusta decir, como apagar el fuego urgente mientras se hace una repertorización profunda del territorio. Claro, hay que ahondar. Para eso se hace todo un cuestionario a las personas que trabajan allí. Con esto de las respuestas, pues ya se sabe en qué patrón se tiene y se tienen las características más importantes para hacer esta repertorización inteligente. Ahora, ¿cómo hacer el riego con homeopatía? Esto es un dato muy importante y aquí les voy a contar una historia. Bueno, antes les cuento la historia después.
Para hacer el riego es muy sencillo. La bondad del el medicamento homeopático de reproducir, o mejor dicho, la bondad del agua de reproducir todo lo que le ponemos, adquirir toda la energía de lo que entra en contacto con el agua, esto hace que podamos usar la homeopatía en la agricultura de una manera maravillosa. Lo único que tenemos que hacer es diluir de 3 a 5 glóbulos, si tenemos gotas, como en Cuba que hay soluciones hidroalcohólicas, pues diluyes entonces de 3 a 5 gotas en 1 litro de agua y se disuelve bien, se mezcla bien y ahí tenemos 1 litro de medicamento homeopático, el equivalente a 1 litro de medicamento homeopático. Si lo que tenemos son plantas en el balcón, plantas en un huerto pequeñito y con 1 litro suficiente, pues regamos con ese litro y ya está. Ahora, pero si necesitamos más cantidad de agua, ¿qué hacemos? Pues tomamos el litro este que preparamos anteriormente y lo vamos a añadir a un recipiente con agua de 5 o 10 litros y mezclamos bien, ¿vale? Esto es muy importante, mezclar bien para lograr que toda la información la adquiera todo el volumen de agua que estamos preparando. Y si todavía necesitamos volúmenes mayores, pues muy fácil, esos 10 litros que hemos preparado anteriormente los vamos a entonces aplicar en un volumen mayor de 50 a 100 litros y lo importante es mezclar bien esta agua para que se homogenice y la información llegue. Aquí les voy a hacer una historia súper interesante. Cuando yo comencé en Cuba, yo recuerdo que estábamos tratando un lugar donde, un vivero, donde cultivábamos flores y entonces tenían un problema allí con estas plantas y yo les planteé, ellos tenían unos surcos, no eran surcos, ¿cómo le llaman a los lugares bancales? Bancales, unos bancales muy grandes, y esto me permitía hacer estudios pues, separados. Entonces, eran crisantemos los que estaban allí, en este caso, el problema. Y entonces les dije que íbamos a hacer un experimento, que vamos a usar un control y vamos a usar la parte, el positivo, ¿no? El que aplicábamos el medicamento. Y entonces les expliqué cómo hacerlo, cómo utilizarlo, que por favor aplicara primero el control negativo, es decir, el sin medicamento, y después que aplicara el de medicamento. Se lo expliqué a la persona, esta persona no era la que iba a regar, sino que era otra, y le explicó a la persona que iba a regar, y esta otra persona, pues quién sabe lo que hizo, que cuando yo regresé, como a los mes o algo así, todo estaba igual de bien. No estaba mal, sino igual de bien. Y entonces dijo, aquí no hay diferencia entre aplicar agua y aplicar medicamento homeopático, era la conclusión que ellos habían sacado, ¿no? Y entonces les pregunté que quién había hecho la aplicación del agua allí, del medicamento, y me dijeron, esta persona, y yo puedo hablar con esta persona, y entonces me dijeron que sí, les pregunté cómo hizo la preparación de esta agua para aplicar, y me dice, bueno, pues yo agarré una mochila, le puse el agua con el medicamento homeopático, es decir, lo preparó 1 litro, después lo pasó a esto, lo homogenizó muy bien y aplicó el control positivo con el que llevaba el medicamento. Y después, como ya no había nada, le volví a echar agua y apliqué el control negativo. Entonces, para que vean cómo de sensible y cómo es que funciona esta bondad de que el agua adquiere la información que les ponemos. Esto me hizo a mí, fue un evento, para otros hubiera sido algo desastroso, para mí fue maravilloso porque ahí entendí cómo es que había que diluir para poder aplicar y para poder regar en extensiones, en grandes extensiones de tierra, ¿vale? Otra cosa que con la práctica pude entender es que se pueden tratar semillas, se puede hacer la aplicación en semillas solamente remojando las semillas en la dilución del medicamento homeopático por 20 minutos y después se siembran tal cual sin hacerle ningún otro tratamiento. ¿Qué ventaja tiene esto? Que las semillas tratadas con el medicamento homeopático adecuado, luego generalmente no necesita el cultivo, las plantas, ningún tratamiento porque crecen más fuertes, más robustas, como que les damos el poder como para resistir a todo lo que venga y crecen prácticamente sin ningún tipo de problemas. Si hay que hacer alguna intervención es muy puntual.
Y bueno, cómo regar territorios muy extensos cuando no hay sistema de riegos. Y aquí fue otra historia que me pasó en Cuba y fue unos cafetales que tenían un problema, el problema de la broca del café, que la broca es creo que es un lepidóptero, no recuerdo bien. Bueno, el lío es que este insecto, este bichito, llega, abre un hoyito en el fruto del café maduro y pone sus larvas ahí en la semilla. Y entonces las larvas son las que se van comiendo por dentro todo el fruto y luego y te deja el cascaroncito muy bonito. Entonces, cuando tú vas, no tienes nada, tienes un cascarón, no hay café, ¿vale? Entonces, había un problema muy grande allí, había un 90% aproximadamente de infestación y aplicamos, bueno, hice el estudio, escogimos el tratamiento y yo les propuse al tratar toda aquella extensión de tierra y el campesino se asustó y me dijo, no, mira, yo prefiero, como no conocía la homeopatía y tal, yo prefiero que tú trates un solo surco. Y entonces escogí el surco del medio, del terreno. Y qué bueno que escogí ese surco del medio para ser tratado. Bueno, tratamos, le expliqué, le enseñé primero cómo hacerlo, hice ese primer tratamiento y luego le recomendé los demás y él los hizo. Cuando el café tiene 3 floraciones, por suerte, y esta era la primera. Cuando estaba cerca, cuando llegó la segunda, que ya estaban madurando los frutos y tal, este señor, yo trabajaba en una facultad de montaña, en una facultad de agronomía allí, entonces investigaba y daba clases y me daba la oportunidad de interactuar con campesinos y todo en el territorio. Esta persona fue y tenía una cara de espanto, que yo dije, cuando nada más que lo vi, yo dije, se murieron todos los árboles. Fue lo primer pensamiento que me vino a la mente. Y me dijo, profe, hace falta que vayas conmigo para que veas qué ha sucedido en el terreno. ¿Por qué no le hice caso y regamos todas las plantas? Y yo me quedé así, eso me confundió, ¿no? Cuando me dijo eso. Y bueno, cuando yo llegué allí, que vi las plantas, pues yo me asombré, yo creo que más que el señor, porque ¿qué sucedió? Este surco del medio que habíamos regado, que habíamos tratado, estaba todo sanito, perfecto. Los de al lado, que no habíamos tratado también, y los de al lado también, y así a medida que nos íbamos alejando, entonces empezaba a aparecer el problema, hasta que llegábamos a la periferia en que todo estaba ya infectado. Y entonces esta persona me dijo, ¿por qué no le hice caso? Y digo, qué bueno que no me hizo caso y ahora he descubierto cómo hay que regar en terrenos donde no haya sistema de riego. Entonces, lo primero es regar en toda la periferia del terreno, luego podemos hacer cuadrantes y regar en esos cuadrantes y ir haciendo cruces de forma tal que esa energía del medicamento se vaya a transmitir desde afuera del terreno hacia adentro y de adentro hacia afuera y todos los árboles quedan cubiertos con esa energía, porque evidentemente esa experiencia me demostró que esa energía se transmite entre de unos árboles a otros, de plantas a otras, y por eso no hay necesidad de regar planta por planta, ¿vale? Esto es para grandes extensiones de tierra, esto es muy útil. Entonces, bueno, en resumen, ¿qué podemos concluir? Que las plantas son seres muy inteligentes, que es posible repertorizar las plantas y que la totalidad del agroecosistema es muy importante y hay que tenerlo en cuenta. Y además que es factible usar medicamentos homeopáticos en la agricultura. Y de última hora les traigo un regalo porque me emocioné cuando Mari Carmen estuvo hablando sobre los estudios que se están investigando y qué es lo que hay dentro del medicamento homeopático y tal. Y aquí les traigo un video, esto es una primicia, son los primeros que van a ver esto, sobre qué hay dentro del medicamento homeopático y cómo se ve. Entonces, aquí les muestro. Aquí estamos viendo las nanopartículas dentro, cómo se mueve dentro del medicamento homeopático. Como ven, hay diferentes tipos de nanopartículas, son más chiquitas, más grandes, hay unas que están en clúster. Bueno, hay de todo aquí para hacer grandes estudios y para crear lo que quieran. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Espero que les haya gustado y si tienen alguna pregunta, pues estoy pues dispuesta a
responderlas.